Muy buen día, colegas, a todos. Espero se encuentren muy bien. Los saluda el licenciado Normin Gamboa Muñoz, tecnólogo médico en radiología, especialista en resonancia magnética y actual vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. El día de hoy les vengo a presentar un tema bastante interesante en esta presentación bastante corta y bastante sencilla que estará en esta plataforma de YouTube de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. El tema es Introducción a la evaluación de flujo de líquido cefalorraquídeo por resonancia magnética. En estos pequeños minutos vamos a conversar acerca de las técnicas que empleamos para cuantificar el flujo de líquido cefalorraquídeo y cuáles son las indicaciones y cómo es la técnica que realizamos. Como introducción, primero debemos saber que la técnica más importante para la evaluación del sistema nervioso central viene siendo la resonancia magnética. Con la resonancia magnética nosotros podemos obtener información no solo morfológica del parénquima cerebral, sino también funcional y en algunos casos dinámica. Para evaluar el movimiento del líquido cefalorraquídeo, es muy importante tener en cuenta que no es una estructura fija, no es un tejido estacionario, es un tejido en movimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos ha recibido mucha atención la evaluación del movimiento del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el éxito de las pruebas ha sido en cierta manera un poco limitado. La alteración de movimiento puede dar como resultado muchos trastornos clínicos, uno de ellos y siendo uno de los más importantes, la hidrocefalia, sobre todo y también incluyéndolo dentro de este tipo de patologías, tenemos la hidrocefalia de presión normal. También podemos tener colecciones de líquido cefalorraquídeo del tipo quísticas, malformaciones de Chiari, ¿de acuerdo? Que son patologías tal vez un poco más comunes. Y hasta el momento la única técnica de imagen para poder visualizar la dinámica del líquido cefalorraquídeo es la resonancia magnética con la secuencia de contraste de fase. Como pueden ver aquí en las imágenes, las técnicas de flujo basadas en secuencias phase contrast, aparte que nos permite obtener imágenes en escala de grises de forma convencional, hay algunos equipos que se le puede asignar de forma aleatoria un color predeterminado que en cierta manera pueden mejorar un poco la visualización de las estructuras que estemos evaluando. La técnica o la secuencia basada en contraste de fase no solamente sirve para evaluar líquido cefalorraquídeo, sino que también podemos evaluar otras estructuras que también tengan flujo, sobre todo las estructuras vasculares, por ejemplo a nivel de aorta en estudios cardíacos, también es una técnica bastante utilizada. A nivel vascular cerebral también podemos emplearla para poder evaluar todo el territorio venoso de la cavidad encefálica, siempre manejando parámetros específicos, bien, para poder resaltar alguna determinada estructura. Ya viendo y tocando un poco acerca de lo que es la física de la secuencia en contraste de fase, nosotros sabemos que un spin estacionario al cual nosotros sometemos a un par de gradientes no va a experimentar ningún tipo de cambio, bien, en cuanto a su fase en la cual se encuentra en la resonancia magnética. Sin embargo, un spin, bien, que tenga un movimiento continuo, si es sometido a una interacción de gradientes bipolares con una determinada amplitud, duración y espaciamiento de estas gradientes, sí vamos a tener un desfase neto. Entonces con esta secuencia nosotros vamos a medir este desfase para de esa manera poder obtener la señal del flujo que nosotros estemos deseando ver. El único parámetro que nos va a controlar qué tan sensible es nuestra secuencia a un determinado flujo es la codificación de velocidad o Velocity Encoding o BENC como se conoce comúnmente, ¿no? El BENC es un parámetro medido en centímetros por segundos y este parámetro debe elegirse para que abarquen las velocidades más altas probables, bien, que se encuentren dentro de la estructura que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Esta configuración y selección del BENC es muy importante para poder obtener una imagen de muy buena calidad. Si nosotros ponemos un BENC demasiado elevado para la estructura que nosotros estamos deseando evaluar, vamos a tener algunos artefactos como el aliasing. ¿De acuerdo? No es el aliasing que conocemos normalmente en resonancia magnética, sino es un aliasing de flujo. Por el contrario, si seleccionamos un BENC muy bajo,
muy bajo a la estructura que nosotros estamos evaluando, no vamos a tener un buen contraste en la escala de grises entre negro o blanco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no vamos a tener una buena selección o una buena calidad de imagen. Por lo tanto, la selección del BENC y del Velocity Encoding es de suma importancia para poder realizar este tipo de evaluaciones, ¿de acuerdo? Incluso existen algunas secuencias en la cual se testean previamente a la secuencia fija, se testean varios velocity encoding para nosotros poder seleccionar el más adecuado. Acá tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de dos diferentes configuraciones de velocity encoding. Una configuración de un BENC mucho más bajo, bien, en la cual vamos a resaltar, digamos, la mayor cantidad de estructuras con un flujo o una velocidad de flujo bastante baja, que es la región venosa. Sin embargo, si nosotros elevamos nuestro velocity encoding, vamos a priorizar aquellas estructuras que tienen un flujo mucho más elevado, como la parte arterial y sobre todo los senos venosos principales. Esto con diferentes velocity encoding. En la secuencia de contraste de fase nosotros básicamente vamos a obtener tres tipos de imagen. Una imagen refasada, ¿de acuerdo? Que es una imagen básicamente con compensación de flujo, en la cual la señal quien va a tener mayor intensidad de señal va a ser las estructuras con un flujo elevado. Y una de las características que tiene este tipo de imagen es que el tejido estacionario es visible, ¿de acuerdo? Se va a poder representar una escala de grises completamente normal. Básicamente es una resonancia, digamos, estándar. Vamos a tener también las imágenes en magnitud, donde ya en esta imagen vamos a poder observar la diferencia de fase entre los protones en movimiento, que representa el flujo, bien, y los protones de tejidos estacionarios. ¿De acuerdo? El cual el tejido estacionario se va a ver completamente suprimido y lo único que va a resaltar es aquellas estructuras que como tal posean un flujo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que nosotros vamos a tener de fase entre tejido estacionario y tejido en movimiento, ¿no? Que es el flujo que se da en los vasos sanguíneos. Y también vamos a tener la imagen en fase, que es la diferencia de fase entre los protones en movimientos también y los protones estacionarios. Acá vamos a tener dos tipos de flujo, un flujo brillante y un flujo negro. ¿De acuerdo? Esto va a depender exactamente de la dirección en la cual se dirija el flujo respectivamente. Aquí hay que tener en cuenta que una máxima velocidad de avance, bien, va a ser representada con un píxel blanco máximo, ¿de acuerdo? El píxel más blanco va a representar la máxima velocidad de avance y la máxima velocidad de reversa va a ser representada con un píxel negro, lo más negro posible. ¿De acuerdo? Y una velocidad cero o una velocidad nula, por ejemplo acá el tejido estacionario, va a ser representada por un píxel gris. Bien, eso quiere decir que en algunos momentos, si observamos la imagen en un tejido con flujo, en algunos momentos podría tenerse también una escala o un color gris, ¿de acuerdo? Dependiendo de la velocidad de flujo. Pero si llega a un pico de velocidad máxima de avance, se va a representar con un píxel en color blanco. Y si llega a un pico máximo de velocidad de reversa, vamos a tener un píxel negro máximo. Esta técnica de flujo puede adquirirse en el mismo plano del flujo o también a través del plano del flujo, de forma perpendicular al flujo, como podemos evaluar en esta imagen. De igual manera, como les mencionaba, de los diferentes velocity encoding, es muy importante seleccionar aquel parámetro o aquella codificación de velocidad adecuada para los vasos o estructuras que estemos evaluando. Si tenemos un velocity encoding adecuado, vamos a tener una muy buena diferenciación de la velocidad de avance y de la velocidad de reversa, blanco y negro. Si es ligeramente bajo, podemos tener este tipo de imágenes, ¿no? El aliasing, como les mencionaba, donde debería ser blanco, se pone un poco negro. Si es muy alto, vamos a tener que no vamos a tener una muy buena diferenciación entre blanco y negro. Todo va a mantenerse como un gris homogéneo. Si ya el velocity encoding es muy bajo, el aliasing que les mencionaba, blanco sobre negro, va a ser mucho más marcado. Entonces hay que saber elegir cuál es el velocity encoding adecuado para la estructura que estamos testeando. Es por eso que hay algunas secuencias que incluso prueban múltiples velocity encoding hasta poder encontrar el óptimo.
Las indicaciones para la secuencia de phase contrast, ¿no? En modo 2D se puede usar para crear una imagen de exploración vascular rápida antes de realizar una técnica de angioresonancia. Bien, se usa como localizador de vasos sobre todo, es una de las indicaciones. En modo cine, para cuantificar los flujos sanguíneos, las velocidades del corazón y también de los grandes vasos. En modo cine también para la medición del flujo de líquido cefalorraquídeo, cualitativas y de forma cuantitativa también. En modo 2D o 3D para las venografías, sobre todo a nivel intracraneal, como angiograma por resonancia magnética en 3D para aplicaciones específicas. Por ejemplo, yo he podido hacer en mi experiencia personal algunos estudios vasculares en otras regiones fuera del cerebro. Para el LCR, el contraste de fase, aunque ya han surgido varias técnicas no invasivas, la secuencia en contraste de fase por resonancia magnética sigue siendo una secuencia fundamental para proporcionar una evaluación correcta, no solamente cualitativa, como podemos ver tal vez en esta imagen, sino también de forma cuantitativa del líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? La técnica en contraste de fase se usa ampliamente, sobre todo para evaluar la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo en patologías específicas, por ejemplo, como la hidrocefalia a presión normal, malformaciones del tipo Chiari 1, ¿de acuerdo? Siringomielias, incluso después de procedimientos quirúrgicos. Como podemos ver acá en este caso, esta es una paciente con una malformación de Arnold-Chiari que tenía hidrocefalia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se procedió a realizar fue una defenestración del piso del tercer ventrículo y se le solicitó esta prueba de cuantificación de flujo, sobre todo lo que buscaban una cuantificación, digamos, un poco más cualitativa, ¿no? Para ver si es que existía flujo entre el tercer ventrículo y el resto de las estructuras ventriculares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se realizó la evaluación del flujo y se vio que en esta defenestración que se hizo para solucionar la hidrocefalia, sí había flujo, el flujo estaba presente y era normal. Por lo tanto, la cirugía había sido un completo éxito, ¿no? El flujo era completamente normal y se esperaba que liberara la presión en los ventrículos laterales. Entonces, esta es una de las indicaciones para las cuales se puede realizar la técnica de contraste de fase en el líquido cefalorraquídeo. Como les mencionaba, ¿no? La selección de la codificación de fase también suele ser bastante importante, ¿no? Si usamos, por ejemplo, una velocidad de 8 muy elevada, bien, para el líquido cefalorraquídeo, puede que no veamos de forma correcta el flujo a nivel de las estructuras que queramos observar, sobre todo en el acueducto de Silvio, que es de las estructuras más importantes y sobre todo donde queremos evaluar y cuantificar el flujo. Si usamos un velocity encoding muy bajo, bien, podemos tener imágenes con aliasing y no evaluar el flujo de forma correcta. Entonces, un flujo intermedio, por ejemplo, un BKK de 5 en el plano sagital, esto no se realiza a través del plano, sino en el mismo plano del flujo, ya podemos evaluar el flujo a nivel del acueducto de Silvio de forma más homogénea y nos da una correcta visualización. Entonces, es muy importante que manejemos estos parámetros. Yo, por ejemplo, para evaluar el líquido cefalorraquídeo en el mismo plano, en el plano sagital, uso un velocity encoding de 5. De igual manera, en el plano axial es bastante importante, ¿no? Seleccionar un velocity encoding más adecuado. Para mí, el que yo uso en mi experiencia siempre uso 10. ¿De acuerdo? Es el que me ha mejor velocidad, mejor resultados me ha podido dar dentro de la práctica clínica. Otra de las secuencias que también podemos usar para complementar los estudios de flujo, bien, y esto es una recomendación que yo les puedo dar, es que previo a la realización de las secuencias phase contrast, realicen secuencias T2, altamente potenciadas en T2. Podría ser una turbospin-eco o las que a mí me gustan en particular usar, las secuencias eco de gradiente tipo steady state, llámese Balanced, CIS, Trufis, Fiesta, etcétera, ¿de acuerdo? Ya que nos permite una visualización anatómica bastante adecuada, sobre todo para evaluar el acueducto de Silvio o tal vez otra región anatómica que queramos evaluar para poder realizar la cuantificación de flujo adecuada con las secuencias phase contrast. Podemos realizarlo, como pueden ver ahí, perpendicular al acueducto de Silvio. Incluso en algunos casos se puede realizar tres cortes, tres mediciones, uno superior, uno medio y uno inferior en esta misma región anatómica.
Y otros estudios también se pueden realizar ya a nivel del agujero magno, ¿no? Para poder cuantificar el flujo en esa región. Los software para poder procesar estas secuencias, bueno, corresponden a cada una de las casas comerciales respectivas. En mi experiencia yo he trabajado con el software QFlow de Philips, el cual nos ha dado una muy buena experiencia para poder evaluar los flujos en las regiones anatómicas que nosotros estemos evaluando. Los parámetros y los valores que nos arroja este equipo son los siguientes, ¿no? Un volumen sistólico dado en mililitros por minutos, que básicamente es el volumen del flujo del LSR neto, es decir, la diferencia entre volumen del flujo hacia adelante y volumen de flujo hacia atrás. Vamos a tener también el volumen de flujo hacia adelante, bien, el forward flow volume, también medido en mililitros por minuto, que es el volumen de flujo LSR caudocraneal, disculpen, durante la diástole. Recordemos que estas secuencias siempre tienen que ir sincronizadas con el ciclo cardíaco. El volumen de flujo inverso, que representa el volumen de flujo del LSR cráneo caudal durante la sístole, mientras que el flujo hacia adelante representa el volumen caudocraneal de la diástole, el flujo inverso representa el flujo cráneo caudal durante la sístole. La fracción regurgitante representada en porcentaje básicamente representa la relación entre el volumen del flujo de LSR caudocraneal y el volumen cráneo caudal, ¿de acuerdo? Representa esta relación y lo representa en porcentaje. El volumen sistólico absoluto, la suma del volumen del flujo hacia atrás y el flujo hacia adelante, ¿no? Es el flujo total, el flujo neto. La velocidad media, que también es de los parámetros más importantes, que representa la velocidad media del flujo LSR, ¿no? Valores positivos diastólicos muestran un flujo de LSR caudocraneal y valores negativos sistólicos, flujo de LSR cráneo caudal. Es por eso que estos valores a veces van a estar representados con dos tipos de valores, valores positivos o valores negativos. Para realizar, como pueden ver acá realizamos una comparación entre diferentes velocity encoding para que ustedes puedan evaluar la diferencia en los resultados. Por ejemplo, en el volumen, en stroke volume, bien, en un bench de 10 a 15, los valores pueden mantenerse, como pueden ver acá, pero ya con un bench de 20 vemos que hay una alteración de los valores. Por eso es que es muy importante que ustedes estandaricen su estudio. Hagan las pruebas respectivas y seleccionen un único bench con el cual ustedes van a poder trabajar. ¿De acuerdo? Como pueden evaluar acá los valores, ustedes siéntanse libres de poder tomar esta información y poder usarla en sus centros de trabajo. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que hay mucha variación si es que no seleccionamos un bench adecuado. Es por eso que antes de realizar este tipo de pruebas, es muy importante reconocer nuestro equipo, reconocer los elementos que estamos utilizando, identificar nuestra secuencia, nuestros parámetros de la secuencia y sobre todo estandarizar los valores. Estandarizar los valores normales con un solo velocity encoding, con los determinados parámetros. Es por eso que cuando yo aplico este tipo de secuencias en un equipo nuevo, suelo testear varias veces en varios pacientes normales hasta poder obtener un estándar de normalización. Ya en el centro donde yo trabajo ya hemos realizado una investigación que está próxima a ser publicada, en la cual ya estandarizamos nuestros valores de flujo, ¿no? De todos estos parámetros en pacientes normales y ya tenemos una referencia. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo que hagan eso en sus propios equipos antes de aplicar esta técnica. Ya para finalizar un poco esta presentación, la secuencia de contraste de fase es útil para diversas patologías, no solamente líquido cefalorraquídeo, sino también nivel vascular. Hay que elegir de forma correcta los parámetros de la secuencia, esto es bastante importante. Elegir los planos de corte adecuados, bien, para las estructuras anatómicas que estemos evaluando. Identificar previa al estudio la indicación de la técnica, si es que se está indicando la técnica correcta para el estudio que están solicitando. Eso también es bastante importante. Realizar las secuencias anatómicas para poder ubicarnos en la anatomía y realizar los planos de cortes adecuados. Colocar los ROIs de forma correcta. Yo recomiendo, como han podido ver en los ejemplos, que coloquen 2 ROIs a nivel de líquido cefalorraquídeo, uno que abarque todo el acueducto de Silvio y uno en el centro. Esto se debe a que
durante la sístole y diástole esto se contrae. Por lo tanto es muy importante manejar dos ROIs, ¿no? Ya que los valores se pueden ver alterados. Sobre todo, como les mencionaba, reconocer el equipo, las secuencias y los valores normales.